Hola, mi proyecto se llama Clasificación de un asesinato a través del aprendizaje supervisado. El contenido que van a ver a continuación se divide en 5 partes. En un primer momento vamos a hacer una breve descripción de la base de datos que se eligió. Luego vamos a hacer la elección de la variable objetivo y por qué se eligió esta variable como variable objetivo. Después vamos a hacer el preprocesamiento de los datos, es decir, la preparación antes de entrenar el algoritmo. Posteriormente está la sección de entrenar el algoritmo y finalmente vamos a exponer los resultados. La base elegida se llama Identificando Asesinos Seriales. Esta contiene registros de los asesinatos en masa cometidos desde 1980 hasta 2014 en todos los estados de Estados Unidos y fue obtenida a través de la plataforma Kaggle. Esta contiene con 24 variables con información básica tanto de la víctima, el perpetrador y las características principales de la investigación y el crimen. Vamos a usar de 1980 a 1981 para efectos prácticos porque esta fue una época crucial en la investigación de crímenes en serie en Estados Unidos y se necesita una cantidad no tan grande de observaciones para entrenar el algoritmo. Esta base cuenta con distintas fuentes estatales, es decir, distintos entes gubernamentales que se dedican a la investigación de crímenes, aportaron a los registros de esta base de datos. Como se mencionó anteriormente, las variables de la base de datos contienen información sobre la víctima, el perpetrador y características generales del crimen. En un primer momento encontramos variables como el ID que identifica a cada crimen. Este ID fue otorgado aleatoriamente por el creador de la base de datos. El código, nombre de la agencia y tipo de la agencia. El mes, año, la ciudad, el estado en donde se perpetró el crimen. El incidente que identifica cuál fue el tipo de incidente que se presentó. El tipo de crimen que dice si es un homicidio involuntario, si fue un asesinato planeado, o etc. También contamos con la variable resolución del crimen, que esta va a ser muy importante más adelante para el entrenamiento del algoritmo. Está toda la información de la víctima, la información general de la víctima, la información general del perpetrador, la relación que había entre ellos dos, entre la víctima y el asesino, el arma con el que se cree que se cometió el crimen, el conteo de la víctima, que es cuántas veces esa víctima ha sido contada como víctima dentro del sistema, y el conteo del perpetrador, que hace que identifique cuántas veces a una persona señalada de cometer un crimen se le señaló otras veces de haber cometido otros crímenes. Y por último está la fuente, que es de donde proviene la información que está en la base de datos. Cada país, incluso al interior del país, depende de cada estado o región. Para elegir la variable objetivo, había que tener en cuenta la utilidad que esta le podría proveer a cada protocolo de cada estado de Estados Unidos y ver cómo cada agencia podía identificar una nueva forma de investigar. Entonces la variable que se eligió para eso fue crimen resuelto, es decir, si el crimen se resolvió o no. Esa variable se divide en 2 categorías. Una es sí se resolvió el crimen, no se resolvió el crimen. Para continuar con el proceso del entrenamiento del algoritmo había que convertir la variable a una variable binaria, es decir, con valores de 1 y 0. Entonces, 1 era el valor positivo, o sea, sí se resolvió el crimen, y 0 es el valor negativo, no se resolvió el crimen. Posteriormente, el modelo de clasificación iba a arrojar si se puede resolver el crimen o no se puede resolver el crimen. Esto en función de poder proveerle a la agencia una nueva visión sobre cómo se puede resolver cierto crimen. Esto no perjudica a los crímenes que sí se pueden resolver, porque si el algoritmo arroja que el crimen no se puede resolver,
esto puede generar nuevas formas de investigación. Esas nuevas formas de investigación pueden beneficiar muchísimo más a los demás crímenes o investigaciones que se están resolviendo al interior de dicha agencia. Para continuar con el desarrollo del algoritmo, tenemos que modificar la base de datos que tenemos actualmente para que el algoritmo pueda ejecutar el resultado que queremos que ejecute. Entonces, primer paso, eliminar las variables que no aportan nada o que podrían interrumpir o le podrían dar una pista o un spoiler al algoritmo sobre cómo se debe decidir respecto a las demás variables. Entonces, el código de la agencia cumple casi el mismo rol que el nombre de la agencia, entonces cualquiera de las dos podría haber servido. El conteo de la víctima no le aporta nada al desarrollo del algoritmo. Las características principales del perpetrador son características que se saben una vez el crimen ya fue resuelto o en caso de que no sea resuelto, pues no se van a saber. El caso es que estas variables como que le dan pistas o le ayudan al algoritmo y no podría el algoritmo generar el resultado que queremos que genere de acuerdo a las variables que nosotros elegimos. Cabe aclarar que este algoritmo se debe usar en el momento justo en el que se registra el crimen cuando aún no ha empezado la investigación. Bueno, la siguiente variable que hay que eliminar es relación. Esa también es información que se tendría si el caso fuese resuelto o no. Eliminando estas variables, quedamos con 16 variables que podrían ayudarnos a predecir si el crimen se puede resolver o no. Está la variable año, ciudad y estado, que estas pueden aportar información respecto de cambio de mandato, la época del año, el lugar, como dependiendo del lugar, de acuerdo a eso se puede determinar qué tantos crímenes han resuelto o no, y eso podría influir en el proceso de la investigación y determinar si el crimen se puede resolver o no. El sexo, la edad, la raza, las características principales de la víctima, pues estas también son muy relevantes a la hora de decidir si el crimen se puede resolver o no, porque debe haber una tendencia, o todavía no lo sabemos, puede haber una tendencia de acuerdo a ciertas características de la víctima que determinen si el crimen fue resuelto o no. El segundo paso es volver la variable objetivo una variable binaria. Entonces, como les expliqué anteriormente, la variable objetivo, el crimen resuelto, se divide en dos categorías, sí y no. Lo que hicimos en este caso fue otorgarle un valor de 1 en el caso positivo y un valor de 0 en el caso negativo. En términos generales, la base de datos ya está completamente lista para hacer el entrenamiento del algoritmo de Machine Learning. Entonces, para iniciar con este procedimiento, vamos a usar la función de PyCaret, que se llama setup, y allí es importante especificar el target que se va a utilizar, es decir, la variable objetivo. Lo que arrojó el comando fue el número de, entre otras cosas, fue el número de observaciones que va a elegir para entrenar el algoritmo y el número de observaciones que va a elegir para hacer el test del algoritmo, junto con otras categorías que arroja este comando. Entre esas, pues arroja el número de cuántos valores de las observaciones están sin valor y cuántas variables categóricas hay, entre otras cosas. Cuando hicimos el modelo de regresión logística, arrojó
que nuestro modelo tiene una accuracy del 74%, es decir, que nuestro modelo es capaz de predecir el 74% de los datos que hay correctamente. En cambio, el recall dio muy alto, es decir, dio de 94%. Esto quiere decir que de los valores positivos que hay en la base de datos, el modelo fue capaz de seleccionar como positivos el 94% de estos. Luego hay una singularidad, que es la precisión, que dio el 76%. Este número está bien, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que hay un problema. Porque la precisión es del 76%, lo que quiere decir que de todos los clasificados positivos, en realidad el 76% de esos solo son positivos. En cuanto al área de la curva ROG, aquí la pueden ver, esta sí dio pues relativamente bien, dio del 76%, y pues ese es un valor esperado, no es el ideal, pero es el valor esperado de acuerdo a nuestros datos. Entonces, respecto a lo que estaba diciendo anteriormente, en la matriz de confusión nos podemos dar cuenta que el número de falsos positivos de nuestros datos es demasiado alto. Eso nos indica que seguramente los datos están desbalanceados, es decir, hay más valores positivos que valores negativos, y por eso el número de falsos positivos es tan grande. Y pues lo que nos conlleva a decir que el modelo es muy bueno prediciendo los valores positivos, es decir, que el crimen sí se puede resolver, pero no es tan bueno prediciendo los valores negativos, porque el número de verdaderos negativos es muy bajito, es de 21%. Entonces, pues estas fueron las métricas de evaluación que elegí para evaluar el modelo. Y acá, la que más importante me pareció a mí para evaluar mi modelo es la tasa de precisión, que como les dije anteriormente, indica de todos los clasificados positivos cuántos en realidad son positivos. Y pues ese número del 76%, pero tenemos que tener en cuenta que la base de datos está desbalanceada y pues es difícil medir en realidad cuántos de verdad puede llegar a predecir como positivos.